Dios le bendiga a todos. Yo voy a leer unos pasajes de la Biblia antes de comenzar. Si usted puede, anótelos. Son pasajes muy famosos, muy conocidos. El primero está en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y se mantiene firme en toda circunstancia. El otro que voy a leer está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Primera de Juan 4, 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El último está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y voy a leer del verso 9 en adelante. Esto es Jesús hablando con sus discípulos, no solamente los que estaban ahí en el momento antes de su muerte, sino con todos los discípulos de él alrededor del mundo. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo les he dicho estas cosas para que estén llenos de gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema un verdadero hombre. Cuando yo tenía 13 años, yo me crié en un ambiente, en un hogar de papá y mamá. Mi padre era médico, mi papá era maestra. Y en esa casa vivíamos 5 hermanos, todos varones. Yo soy el del medio. Yo tengo 2 hermanos por encima de mí y 2 hermanos por debajo de mí. Y yo recuerdo haber vivido un evento que nunca había percibido antes, y fue la discusión de mis padres. Mi papá y mi mamá estaban discutiendo, yo no sabía exactamente por qué estaban discutiendo, pero luego de esa discusión, mi papá cogió algunas cosas y se fue de la casa y jamás retornó. Desde ese momento, mi mundo dio un cambio grande y radical, y todo fue marcado porque mi papá se fue de la casa. El padre, el hombre,
es una figura vital e importante en toda familia. Yo he comentado estas estadísticas muchas veces, pero creo que vale la pena repetirlas. Las muchachas adolescentes que salen embarazadas, los jóvenes que entran en adicción y uso de drogas y estupefacientes, los jóvenes que delinquen y están presos en cárceles, los jóvenes que entran en todo tipo de desorden y pecado de inmoralidad sexual, tienen en común el 89 al 93% de ellos. Este monitor está muy alto, si me lo pueden bajar un poco se los voy a agradecer. Tienen en común que todos tuvieron o tienen carencia de la presencia de un hombre en la casa. La figura del hombre es vital en una familia. Desde el principio, Dios habla. Por favor, bájenme el monitor. Eric, ayúdame, por favor. Desde el principio, en Génesis capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo. Aquí lo que vemos es una alteración del orden que Dios ha establecido. El hombre fue creado como proveedor. La Biblia habla de eso en muchas partes. Anatómicamente hablando, un hombre está creado y fabricado para ser proveedor y la mujer para ser receptora. En el verso 16 de Génesis también habla, dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La fuente de todo orden viene a través de lo que Dios ha establecido. Dios, como Padre, es la fuente de amor, como hemos leído acá, y el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Cuando la palabra dice que el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, no habla solamente del masculino, porque cuando Dios dijo eso, todavía la mujer estaba escondida dentro del hombre. Y Dios dijo que lo hizo a su imagen y semejanza. También cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, se refería tanto al hombre como a la mujer. Después de ahí, puso al hombre en un sueño, le sacó una costilla y de ahí creó a la mujer. Y ustedes conocen todo lo que dice la palabra. Sin embargo, Dios ha establecido en su plan divino que el masculino, el hombre, sea la cabeza de la casa. Y cuando un hombre falta en una familia, entonces entra el caos, entra el desorden y todo sale del propósito que Dios ha establecido. La característica de proveedor del hombre es una necesidad espiritual que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y cuando el hombre no ejerce esa función, cuando el hombre no satisface esa necesidad que Dios ha puesto en su corazón, entonces entra el caos. Ahora bien, hemos dicho muchas veces que la familia en una nación es la célula base. Una nación, una sociedad es tan saludable como la familia que las componen. Pero la familia, para que sea completamente sólida, tiene que ser una familia que esté formada en el orden que Dios ha establecido. Y la palabra de Dios dice que varón y hembra los creó, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy más que nunca, el mundo, a través de la agenda del príncipe de este mundo, Satanás, hoy más que nunca se ve un auge en aniquilar al hombre, en aniquilar el propósito que Dios divinamente le ha dado al hombre. Y en muchas sociedades se habla
de que los hombres no son necesarios. De hecho, hay movimientos, el movimiento feminista que ha evolucionado en los últimos 200 años y que comenzó con una buena causa, con un buen propósito, con un buen mensaje. El movimiento feminista que inició hace ya muchos años, lo que buscaba era la reivindicación de la mujer, porque la mujer era maltratada físicamente, era tratada como una esclava. La mujer no tenía derecho al voto, ni tampoco derecho a trabajar, y tenía que vivir subyugada como esclava a un hombre. En aquel momento, ese movimiento feminista lo que procuraba era que la mujer votara, que la mujer recibiera el mismo trato de ser humano que recibía el hombre, y eso se logró. Pero como todo aquello que no tiene a Dios como centro fue prostituido, y las reivindicaciones del movimiento feminista comenzaron a cambiar con el tiempo. Luego pasaron a ser reivindicaciones marxistas, donde se atacaba a todo aquel que tuviera posesiones y se condenaba, por decirlo así, a aquellos hombres y mujeres que tenían posesiones, y se buscaba que los que no tenían nada recibieran trato igualitario. Había un problema en eso. El problema era el siguiente. El problema es que si usted se fajaba trabajando para ganarse algo, querían quitárselo para dárselo a una persona que se pasaba su vida entera de vago, sentado en una cama, simplemente porque él no tenía nada. Y la palabra de Dios establece que el que no trabaja, que no coma. La palabra también establece que uno cosechará dependiendo de lo que siembre. Por lo tanto, es injusto desde el punto de vista de Dios que si una persona se faja a trabajar, haya que quitarle lo que tiene para dárselo a uno que no ha trabajado. Entonces, por ahí fue como la segunda etapa. Pero la segunda ola del movimiento, la tercera ola, perdón, del movimiento feminista es la que estamos viviendo ahora, en la cual se quiere aniquilar al hombre, en la cual las mujeres se han empoderado, han salido a las calles, han invadido el mundo corporativo y están exigiendo igualdad. Yo personalmente no tengo ningún problema con que el hombre y la mujer sean iguales, porque Dios lo establece en su palabra. De hecho, la palabra dice que nosotros, hombres y mujeres, somos coherederos de la gracia que Dios nos ha dado. Lo que esta tercera hora quiere establecer sin ningún tipo de fundamento es que son cosas absurdas. O sea, quieren indicar que el hombre y la mujer igualmente, biológicamente también son iguales. Quieren establecer falsamente de que hoy en día un hombre puede quedar embarazado cuando sabemos a nivel científico que eso es un absurdo. Y hablan y promueven de hombres embarazados que en realidad son mujeres que dicen que ellas se sienten hombres y por lo tanto hay que tratarlas como hombres. Todo un absurdo desde el punto de vista de la ciencia, de la genética, de la biología y por supuesto desde el punto de vista de Dios, todo eso es un absurdo. Pero nada de eso está ocurriendo por casualidad. Todo eso forma parte de un plan muy bien entretejido para destruir al hombre. ¿Por qué para destruir al hombre? Porque de la única forma que se destruye un hogar es destruyendo al hombre. Estadísticamente hablando, cuando en un hogar el hombre está presente haciendo su rol y la mujer no está, las estadísticas que yo les di son muy bajas. La delincuencia anda por el orden de los 17%. El embarazo en adolescentes por el orden de los 14%. Pero cuando es el hombre que falta, eso aumenta de un 89 a un 93%. Datos estadísticos. Y no ha de sorprendernos. ¿Por qué razón? Porque Dios dijo en su palabra que el hombre es la cabeza de su mujer y de su familia, pero así como Cristo es su cabeza. Hoy en día se quiere predicar esta palabra tratando de posicionar al hombre como dueño y señor de la mujer en el nombre de lo que dice la palabra, pero la palabra no dice eso.
La palabra dice que un hombre es cabeza de su mujer cuando ese hombre tiene a Cristo como su cabeza. Porque solamente un hombre que tenga a Cristo como su cabeza puede ser, de acuerdo al plan de Dios, cabeza de su mujer y cabeza de sus hijos. Entonces, muchas mujeres le han hecho creer que no necesitan de un hombre. De hecho, muchos padres le dicen, edúcate para que tú no dependas de un hombre y tú te mantengas. Yo recuerdo la historia, yo no era creyente, que hemos contado muchas veces acá. Bueno, quien la ha contado ha sido mi esposa, Idelka. Cuando Idelka y yo nos casamos, yo todavía vivía en Estados Unidos, yo viajaba. Y un mes yo llegué y le dije, ok, mira, ya que yo llegué aquí, vamos a pagar todas las cuentas. El colegio de los muchachos, ella me dijo, yo lo pagué. Digo yo, y la luz, ya yo la pagué. Y la hipoteca, ya yo la pagué. Y vamos a hacer una compra, ya yo la compré. Yo dije, ok. Me voy de viaje, regreso de viaje. Vamos a pagar el colegio de los muchachos, ya yo lo pagué. Vamos a pagar la electricidad, ya yo la pagué. Vamos a pagar la hipoteca, ya yo la pagué. Yo no era creyente, pero yo sabía que algo no andaba bien. Y yo le dije, oye lo que hay. Vamos a arreglar esto de temprano. Para que esto funcione, en esta casa no pueden haber dos hombres. O tú eres el hombre y yo soy el hombre. Y tú no eres el hombre, sino yo. O sea, de aquí en adelante, yo no quiero que tú pagues nada, a menos que tú lo consultes conmigo. De hecho, deja el trabajo, que yo voy a cubrirlo todo. ¿Cómo así? Digo yo, deja el trabajo. Ella era la creyente, no yo. Y ella agarró y renunció de su trabajo y se dedicó a la crianza de los hijos que teníamos en el hogar, lo cual yo agradezco profundamente. Y a partir de ahí, aún yo no siendo creyente, pero asumiendo una de las partes de lo que significa ser proveedor, Dios nos ayudó. Y nos ayudó a tener el pan en la mesa, a pagar la casa, pagar la electricidad, pagar el colegio y todo lo demás. Encima de que hoy en día a la mujer se le vende de que no necesita al hombre, encima de que hoy a la mujer se le dice el embarazo es un problema, es una maldición, tenemos que quitarnos el embarazo, la menstruación, encima de todo eso ocurre otra cosa muy importante, y es que el hombre ignora su rol, el rol que Dios le ha establecido. Entonces tenemos un mal por un lado de una falsa creencia, los hombres no sirven, y por otro lado tenemos hombres que al no conocer su rol, creen que la vida se trata de seguir los deseos carnales que ellos tienen. Y entonces, al no conocer el rol y no desempeñarlo, esos hombres en la calle están casados, tienen hijos, pero se la pasan trabajando, muchos. Otros no les importa salir con la secretaria y tener una aventura. Otros no les importa hacerlo mal hecho para que se le dé un negocio. O sea, tenemos un caos, una falsa creencia de la mujer apoyada por evidencias de que los hombres no sirven porque están en la calle bebiendo, fumando, adulterando, fornicando, haciendo cuantas cosas. Todo parece un caos. Esa es la sociedad en que estamos viviendo. Pero hoy el Señor quiere hablarnos de lo que es un verdadero hombre. Dicen algunas mujeres, demostremos al hombre que no lo necesitamos. Y esa expresión, cuando usted la mira sin juicio y pide a Dios que lo ilumine, usted puede verla con cierta compasión. Porque esa expresión generalmente viene del dolor que la mujer tiene porque ha sido herida. O viene del dolor de los hijos que dicen, yo no necesito a nadie. Yo puedo hacer todo yo solo. No te necesito a ti, ni te necesito a ta. Yo puedo hacerlo todo. Expresiones que vienen de un dolor que ha sido producido probablemente por un hombre que no estuvo presente, o por un hombre que no estuvo presente porque abandonó el hogar y jamás volvió.
Quizás viene por un dolor de un hombre que murió y él no quiso morir, pero murió. Pero el punto es que no estaba presente en el hogar. Ese dolor viene de ahí. Y ese dolor que sienten hoy en día en gran parte de la sociedad, incluso dentro de la iglesia, que sienten las mujeres y que sienten los hijos, ha creado un mayor desorden. La familia depende de un orden que ha sido establecido por Dios. Pero esta situación, esta dinámica, ha creado un desorden. Y yo creo, por lo que yo he aprendido en la palabra, que ante esta situación es preferible insistir en mejorar al hombre que reemplazarlo. Cuando yo digo eso, me dicen, ¿usted por qué no sabe? La realidad es que yo no sé. Pero yo sí sé, basado en los matrimonios con los que hemos tratado, donde ha habido infidelidad de parte y parte, y ha habido un esfuerzo para que venga el perdón, venga la reconciliación. Yo sí sé que aquellos que se han divorciado luego se lamentan, sobre todo la mujer. El hombre no se lamenta tanto. ¿Cuántos quieren saber por qué? Señores, el único ser pensante sobre la tierra es la mujer. Nosotros los hombres somos animales. Hijos de Dios con una naturaleza animal, pero hijos de Dios. Y generalmente quienes más lo lamentan son ellas, porque los hombres luego se entretienen, pero al final de la jornada siempre acaban pagando las consecuencias. Hablando de ese orden de la familia y hablando de lo que es un hombre verdadero, el hombre fue diseñado para proveer. El hombre es un proveedor y la mujer fue creada para recibir y preservar. Anatómicamente hablando, no tengo que abundar mucho sobre eso. El hombre provee, la mujer recibe y preserva. Y como es así anatómicamente, también es así espiritualmente. El hombre debe proveer no solamente el alimento para la mesa, no solamente los fondos para pagar la hipoteca, para pagar la electricidad. El hombre, sobre todas las cosas, fue diseñado para ser un proveedor espiritual de su familia. Por eso, aunque es mejor tener un hogar donde la mujer le teme a Dios, donde el hombre no le teme, es mejor tenerlo así. Aún así, el orden de Dios que va a traer bendición para esa familia y para sus hijos es cuando el que le teme verdaderamente a Dios es el hombre. Aunque la mujer también le tema a Dios, porque de eso se trata. Entonces, he dicho mucho entonces. Dios habla en su palabra de que Él está en el negocio de restauración. Dios nos ha dado la llave para nosotros poder restaurar ese caos, ese desorden en la familia. Y vale la pena hacerlo. Y esa llave se llama el perdón. Dios manifestó lo que es el perdón en la persona de Jesús. Que cuando todos nosotros estábamos perdidos, porque la Biblia lo dice claramente, no hay una sola persona justa, ni su abuelita, ni su tía, ni mi mamá que era una santa. No, su mamá no era una santa. Su mamá era una santa del punto de vista, si le entregó su vida a Dios porque era apartada, pero a nivel de perfección, de bondad, solamente Dios es bueno y perfecto. Entonces, ese entendimiento nos deja saber a nosotros lo siguiente: si esa persona me ofende a mí y yo me quillo y me quiero vengar de esa persona, pero me enfrento ante la realidad
de el único Dios, creador del universo, que a pesar de mis transgresiones, a pesar de mis pecados, a pesar de mi rebeldía, me dio la oportunidad de yo recibir el perdón de mis pecados. ¿Quién soy yo para no perdonar a otra gente? ¿Quién soy yo para no perdonar? El hombre ha de ser un soporte espiritual, no un tormento espiritual, sino un soporte espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, Dios dice lo siguiente: de la misma manera, ustedes, maridos, ¿dónde están los maridos? Tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe sus oraciones. Quiero leer ese verso en la Biblia amplificada, que amplifica un poco más. Estoy traduciendo. Dice: de la misma manera, ustedes, maridos, vivan con sus esposas con entendimiento, con gran gentileza y tacto, y con inteligencia respecto a la relación del matrimonio. Como si ella fuera alguien físicamente más débil, porque es una mujer, muéstrale honor y respeto como una coheredera de la gracia de vida, para que tus oraciones no sean bloqueadas o inefectivas. Es decir, cuando un hombre no ejerce su rol de proveedor espiritual, cuando un hombre no hace lo que Dios lo llamó a hacer, puede orar, ayunar, tirarse en el piso, hacer silicio, ofrendar, diezmar, no importa lo que haga. Dios no va a escuchar sus oraciones si trata mal a su esposa. Es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué es un buen hombre? ¿Qué es un buen hombre? Un buen hombre es muchas cosas, muchas características, pero yo voy a mencionar solamente 3. Cuando un hombre es un buen hombre, es un buen padre, es un buen marido y es un buen hijo. Ahora bien, hay una diferencia entre ser un buen padre y ser un buen marido. De la misma manera que es posible ser una buena madre, pero no una buena esposa. En las mujeres se ve más eso. Los hijos nacen, la mujer por su naturaleza tiene que cuidar, tiene que amamantar. Dios le dio ese don maravilloso de cuidar de los hijos de la manera que ella lo hace. Pero en muchos hogares, cuando los hijos llegan, las mujeres se convierten en excelentes madres, no así en buenas esposas, y descuidan a sus maridos. Entonces, cuando la mujer es herida, busca venganza. Y en el proceso de buscar venganza, de hacer que el otro sienta lo que yo sentí, ella hiere a los hijos. El hombre muchas veces busca placeres y al buscar esos placeres hiere a su esposa. Y en el proceso de herir a su esposa también hiere a los hijos. Entonces, aquí aparece un hombre que no entiende su rol, no lo está ejecutando. Porque usted puede tener un hombre que no esté cometiendo adulterio, que no esté bebiendo, que esté en su casa y como quiera no esté proveyendo
el total de lo que Dios espera. El hombre tiene que proveer alimento para su casa, tiene que proveer, lo voy a encerrar en una expresión, soporte espiritual para su familia. Un buen proveedor no solo da dinero. El buen proveedor guía, ama, como el Padre ama. El buen proveedor está ahí para sus hijos. El buen proveedor está ahí para sus hijos para recordarle quiénes son ellos, para definir y reafirmar su identidad. Un buen proveedor ama, exactamente como Jesús dijo: como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo de amor que un hombre tiene que proveer en su casa? Como el Padre me ha amado, Dios Padre, así yo los he amado a ustedes. ¿Y cómo Dios ama? ¿Y qué es el amor? Lo leímos en 1 Corintios. Es bondadoso, es paciente, es todas esas cosas. Pero como hemos dicho antes, el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor es una decisión intencional de buscar el bienestar de los otros. Así como el Padre ha buscado el bienestar en mí, de esa misma forma yo busco el bienestar en ustedes. Por lo tanto, cuando un hombre provee amor en su hogar, él tiene que de manera constante, día a día, buscar el bienestar de su esposa y de sus hijos. Eso significa asegurarse de que haya alimento en la casa, de que haya ropa, de que estén estudiando. Eso significa de que tiene que disciplinar, porque el padre que ama a un hijo lo disciplina, lo mete, lo hace un discípulo de Jesús, enseñándole a obedecer todo lo que él ha enseñado. El buen proveedor guía, ama como el Padre ama. Pero cuando Jesús dijo, como el Padre me ha amado, él no se refirió a José, el marido biológico de María. A esta altura del juego, José ya no aparece en los evangelios. Se presume que ya había muerto. Él no aparece. Jesús había recibido de José mucho. José, hombre, se había vaciado en Jesús, el hombre. ¿Cómo sabemos eso? Porque a Jesús se le conoce como el hijo del carpintero. O sea que ahí había una relación. Pero cuando Jesús habló del Padre, no se refirió a José. Él se refirió a su Padre celestial. Un verdadero hombre provee. Un verdadero hombre provee amor. ¿Cómo? Como el Padre me ha amado, así también yo los amo a ustedes. Cuando un hombre no provee en su casa amor, compañía, soporte espiritual, cuando un hombre no provee alimento espiritual, enseñando a sus hijos a temer a Dios y a obedecerlo, entonces viene el caos. La esposa y los hijos sufren daño. Cuando la esposa es dañada y los hijos son dañados, ocurre que ellos crecen como hombres y mujeres atados a los valores de este mundo que pasará en algún momento.
Este mundo y sus deseos pasará, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchos de nosotros crecimos en hogares donde no tuvimos un padre proveedor. Muchos crecieron en un hogar donde ni siquiera había un padre porque murió, porque abandonó, por lo que sea. Muchos crecieron sin un padre porque el masculino que estaba ahí lo que hacía era que bebía, adulteraba y no hacía su rol. Al contrario, quizás hizo daño. Y al no estar en la casa, eso permitió que muchas cosas malas entraran en el hogar. Aquí tuvimos el testimonio de un amigo llamado Junior. Ustedes recuerdan, te lo resumo en 30 segundos. Junior vivía en un hogar perfecto con hermanos. Y un día un compadre llegó a la casa de su casa y medio bebido, no podía irse. Y el papá de Junior, esto es una historia real, la cuento así porque él la contó. El papá de Junior permitió que el compadre durmiera en la habitación con los muchachos. Habían varias camas. Y el papá puso al compadre a dormir con Junior. Y esa noche el compadre violó a Junior. Y le dijo a Junior, si tú dices algo, cogió una muñeca y le arrancó la cabeza, le voy a hacer eso a tu papá y a tu mamá. Y él cayó. Y Junior nos contó que a partir de ahí su mundo se derribó. ¿Tenía papá él? Claro que sí. Y por lo que él nos cuenta, su papá era muy amoroso. Y no restándole a esa calidad de papá que tenía Junior, el hombre tiene que estar en la casa, tiene que estar metido con Dios para discernir que el diablo anda suelto. Y que el compadre, si llegó borracho a la casa y no tiene dónde ir, tiene que dormir en la galería. O yo lo mando en un Uber para su casa, pero no lo voy a acostar con mis hijos. Y la historia es que Junior entró en la vida homosexual y se convirtió en prostituto y se acostó con más de 45 hombres. Pero un día, cuando él iba a uno de esos servicios, Junior entró, vio una bulla donde estaban cantando y entró a una casa al frente de ese lugar donde se estaba alabando a Dios. Y él entró y desde que entró dijo que el Espíritu Santo lo agarró. Y comenzó un proceso. Hoy en día Junior dejó esa vida, se casó, tiene una hija y anda por la nación testificando de Jesús, de que él puede, testificando de Jesús, de que miren, yo quiero que usted ponga atención a esto que les voy a decir. Nuestra realidad es que muchos hogares no tuvieron un papá y pasaron cosas. Yo me resentí contra mi papá porque a los 12, 13 años él se fue de mi casa y se fue a montar familia en otro lugar. Y por muchos años, las hermanas que nacieron de esas relaciones que él tuvo, yo no quería saber nada de ninguna de ellas. Por muchos años. Luego como adulto yo empecé a entender las cosas y cuando conocí al Señor, pues el Señor sanó mi corazón y hoy en día yo amo a mis hermanas. Yo amo a Génesis, a Rodé, a Indira y a Melissa, que son hermanas que yo amo y son una bendición para mi vida y para mi familia. Pero yo pude sanar porque yo descubrí algo muy importante. Y es que mi papá no podía darme lo que él no tenía. Mi papá también no tuvo a su papá. Yo tengo sed. Y
Y cuando yo tengo sed de sentirme amado y aceptado, cuando tengo sed de agua y voy a beber, no puedo beber de un vaso que está vacío, porque ese vaso no puede darme lo que no tiene. Pero si yo me acerco a un hombre para que me llene y él también está vacío, entonces lo que va a ocurrir es que cuando yo me acerque a ese hombre y él no satisfaga mi sed de ser amado, aceptado, confirmado, valorado, yo estoy orgulloso de ti, tú eres inteligente, tú lo estás haciendo bien, tú eres mi hijo, no salga, regrese a las 9, hasta las 10 está bien. Venga para la casa, ir a la reunión, usted no va para la reunión, en la casa se queda. ¿Pero por qué? Cuando tú tengas hijos tú lo vas a entender. Cuando un hijo o una hija va con sed y no encuentra, se da cuenta de que el anterior no podía darle porque no tenía tampoco. Pero Jesús dijo: así como mi Padre me ha amado, así yo los he amado a ustedes. Si tú vas a buscar a un vaso vacío, entonces tú puedes ir donde aquel que Dios amó para que te amara a ti. No todo está perdido. Si Él te abandonó, si se fue de la casa, si fue malo, si te maltrató, si Él no fue un fiel representante, un embajador, como muchos de los que estamos aquí no lo hemos sido porque no somos perfectos. La buena noticia es que tú puedes ir donde Jesús para mitigar tu sed. Y oye lo que Él dice: así como mi Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Wow. ¿Y cómo yo puedo permanecer en el amor de Jesús? Él lo dice aquí claramente. Él dice en el verso 10 de Juan 15: si guardan mis mandamientos, o sea, si no tuviste un papá, o si el que tuviste se fue, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo le daré descanso. Recibe mi amor y permanece en mi amor. Pero ¿cómo yo puedo permanecer en ese amor? Él lo dijo aquí, muy claro. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La clave está, no importa lo que haya ocurrido, primero en perdonar, pedir perdón y luego acercarte verdaderamente a Jesús. Pero muchos se acercan a Jesús y siguen avanzando en la vida hacia allá, mirando al pasado, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Y Dios te dice: cambia, pon tu mirada en Jesús
Escucha lo que Él te dice de cómo se debe vivir la vida acá. Estúdialo en su palabra y procura actuar de la manera que Él te ha dicho. Si lo haces así, vas a permanecer en el amor de Dios Padre. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Dios como Padre, el amor es buscar el bienestar de la persona amada. Dios Padre depositará, se vaciará sobre ti, buscando tu bienestar, guiando tus pasos donde quiera que tú vayas, para que tú cumplas con el propósito para el cual tú fuiste creado y creada. ¿Por qué nosotros crecemos sedientos de amor y de aceptación? Porque quien fue designado para proveerme aquí en la tierra estaba vacío, no tenía nada. Porque Él, como hombre, no podía dar lo que nunca recibió. La pregunta es, una vez más, ¿qué hago cuando quien debió proveerme se fue o murió y ya no está? Y me dejó sediento, y me dejó enojado o enojada. La realidad es que hay hombres que lucen bien por fuera ante la sociedad. Andan bien montados, con buenos relojes, tienen buenos negocios, pero por dentro están vacíos. En su familia no proveen. Esto hace que los hijos se enojen y estén sedientos. Y cuando un hijo está sediento, buscará beber de fuentes fuera de su casa, muchas veces las no adecuadas. Cuando un hijo está sediento, buscará llenar su sed con las personas equivocadas. Hay hombres que están presentes, lucen bien ante la sociedad, pero están vacíos por fuera, porque no se han entregado verdaderamente a Dios. Y encima de todo, ahora tú quieres imponerme reglas y mandamientos, cuando tú no sabes que las reglas, cuando son dadas sin amor, son una dictadura. Pero las reglas, cuando se dan en amor, son disciplina y enderezan caminos y llevan a hombres y a mujeres a encontrar a Dios y cumplir el propósito para el cual Él los ha creado. Jesús primero habló de amor y luego de mandamientos. Como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permanezcan en el amor, obedeciendo mis mandamientos. ¿Qué hago cuando quien debió proveerme no está? Voy y me lleno directamente de la fuente de todo amor, que es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué hago cuando el que debió proveerme no lo hizo y ya no está? Yo de manera consciente lo perdono y me libero de la esclavitud de la falta de perdón. Me libero de la esclavitud de la venganza. Me libero con la llave que Dios me dio, que es el perdón. Y luego voy al Padre para que Él me llene. Y cuando Él me llena como papá, yo voy a estar disponible, espiritualmente hablando, para que mis hijos, para que mi esposa venga donde mí y sea llenada.
Cuando yo me lleno, entonces puedo vertirme en mi familia. Hombres que están aquí, parte de la provisión es tu presencia en el hogar.